Entonces celebramos el Día Nacional del Cine en Venezuela en 1897, 2 años después que se estrenó la primera película de la historia del cine que se estrenó en París, el 22 de marzo de 1895. Luis Lumière, que adquirió la cámara, que era cámara y al mismo tiempo proyector, presentó una película de cortometraje en la casa, en la sede de la Industria Nacional Francesa. Y después se estrenó por primera vez, 2 meses después, en una sala de cine. Por primera vez, una película titulada Obreros saliendo de la fábrica Lumière. Entonces, como ustedes podrán comprender, era la primera vez que se veía la imagen en movimiento. Entonces había una película, la primera toma era un tren, la cámara fija, y el tren venía hacia la cámara. Los espectadores que estaban allí se pararon despavoridos y salieron de la sala porque el tren se venía hacia ellos, ¿no? Hoy produce risa eso, pero hay que ubicarse en el tiempo. Venía la historia de la fotografía como 2 siglos para atrás y mucho más allá, mucho más atrás, en la época de los clásicos griegos con Platón, que hablaban de la cámara oscura, hicieron muchas investigaciones, pero unos 300 años atrás del estreno de la primera película, basándose en la fotografía fija, y sobre todo en el siglo XVI, XVII, y un poquito más allá, más cercano al XVIII, siempre con la fotografía fija se estuvo estudiando, investigando por aficionados y por fotógrafos, cómo se descomponía el movimiento. Y se fue el primer descubrimiento para ver el movimiento en pantalla, eran 10 cuadros por segundo. O sea, 10 cuadros son 10 fotografías fijas que registran el movimiento. Entonces, cuando Lumière estrenó su primera película, se había logrado que el movimiento se registrara con 24 cuadros por segundo. ¿Eso qué significa? Eran 24 fotografías que se proyectaban una detrás de otra y registraban el movimiento de que hiciera el sujeto. En este caso eran caballos, investigaban con caballos corriendo y lograron obtener que en un momento determinado los caballos que corrían quedaban flotando en el aire y seguían proyectando y los caballos seguían moviéndose hasta que caían al suelo. Eso fue con 18 fotografías fijas, 18 fotografías. ¿Y por qué se produce eso? Los historiadores, y todos lo sabemos, que el origen, la determinación, es por la persistencia retiniana, que es un defecto que tiene el ojo, que es que cuando uno ve una fotografía, según la intensidad de la luz, esa imagen queda grabada milésimas de segundo en la retina. Y si tú haces una fotografía de esta mano aquí, la vas bajando y sigues haciendo fotografías sucesivas, la proyección de las 24 fotografías seguidas por segundo, cada segundo 24 fotografías, 300, 800 mil fotografías pasadas a través del proyector con un haz de luz detrás, hace que se tenga la percepción del movimiento, que es lo que lograron un poco antes, unos 50 años antes de Lumière. En eso se basó el descubrimiento, la invención del cine. Bueno, en 1895 se presenta por primera vez eso, como les dije, en París. Pero 2 años después, un venezolano de Maracaibo, por más señas, viajó a Estados Unidos y compró una de esas cámaras, la cámara Edison, y se la trajo a Maracaibo. En 1896, o sea, como 6 o 8 meses antes de la exhibición en el Teatro Baral, ellos hicieron 2 películas. Una que se titula Especialista sacando dientes o muelas, no recuerdo bien, y la otra era Bañistas en el lago de Maracaibo, en la laguna de Maracaibo. Esas son las primeras 2 películas que se hizo en Venezuela en 1896. Por eso es que hace 123 años estamos celebrando, mejor dicho, no se celebra desde esa época, es a raíz de la fundación del gremio de los cineastas en Venezuela, la Asociación Nacional de Autores Cinematográficos, la ANAC, que empieza a luchar por la creación, el establecimiento de una industria del cine en Venezuela. Yo le puedo hablar con propiedad de eso porque participé en los años 70 en la fundación de ese gremio. Yo fui presidente de ese gremio en los años 80, en el 84.
y nosotros luchamos por la creación de una ley de cinematografía, asesorado por algunos cineastas italianos que vinieron a Venezuela, entre ellos el famoso cineasta Ettore Scola, que es un cineasta del que yo he exhibido películas aquí. Ellos en Italia, en la posguerra, se quedaron en la miseria, como ustedes saben, no solo económica, sino cultural, y la industria cinematográfica casi no existía. Entonces se creó por ley nacional la obligación de que por cada película extranjera que se exhibiera en el país, por el boleto, por las 10 o 5 liras que pagaban los espectadores, y aquí los bolívares, un porcentaje mínimo de ese boleto. En Venezuela se estableció, cuando se creó el Fondo de Fomento Cinematográfico en el año 74, 75, que el 5% de lo que paga el espectador en taquilla, el 5% vaya a un fondo de producción cinematográfica nacional. Eso no existe en Venezuela solamente. Existió en Italia, en Suecia, en Alemania, en todos esos países que después de la posguerra quedaron destruidos. Y en Venezuela, a partir de los años 70, del año 75 en especial, y 76, cuando hubo el auge del cine venezolano, cuando se conocieron todas aquellas películas exitosas de Román Charbot, de César Bolívar, Homicidio Culposo, El pez que fuma, en fin, todas esas que conocemos, se hizo gracias a que los espectadores venezolanos, cada vez que iban y que siguen yendo al cine, cuando pagan el boleto, de ese boleto una contribución va a un fondo que se llama Fondo de Fomento Cinematográfico en aquella época, ahora en el CENAC, que es el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, quien por cierto auspicia esta exhibición de la película El Amparo hoy. En esa institución hay un fondo que se llama Fonprocine, y de lo que pagan los espectadores hay una contribución. Cuando ustedes van al cine y pagan la cantidad que paguen, un porcentaje de ese pago va para las alcaldías. La de Chacao nos cobra a nosotros, cada vez que ustedes pagan aquí lo que pagan, el 12% va para la alcaldía. Y un porcentaje, el otro porcentaje, el 5%, va para ese fondo que se llama Fonprocine. Ese fondo dedica un alto porcentaje, el mayor porcentaje de su presupuesto para la producción del cine nacional, pero también es para la contribución a la difusión de la cultura cinematográfica, para la formación de recursos humanos. O sea, se dan becas, se contribuye con las escuelas de cine, se contribuye con salas como esta. O sea, nosotros, por la programación que tenemos nosotros anualmente, podemos recibir un incentivo según la calidad de las películas que exhibamos. Entonces, eso es lo que permite que exista una industria nacional que tiene que enfrentarse cotidianamente al gran poderío de las industrias extranjeras, como la norteamericana, que es la más poderosa y domina el mundo. No solo porque tienen bastantes recursos tecnológicos y profesionales y pueden hacer películas espectaculares, pero también nosotros hemos demostrado que si tuviéramos recursos suficientes, como los tienen ellos, y aún no teniéndolo, aquí se han hecho películas con suficiente mérito como para participar en el Festival de Cannes, como Oriana, que ganó la Cámara de Oro en los años 80, como las películas venezolanas que han sido seleccionadas para que participen en el Oscar, o películas venezolanas que han ganado festivales importantes en Europa, en otros festivales, en Berlín, en Venecia. Hace 2 años, una película venezolana ganó la Cámara de Oro en Festival de Venecia. El Festival de Venecia en Europa es festival categoría 1, es decir, está al mismo nivel de Cannes, de Berlín, de Roma o de cualquier otro festival importante. Entonces, nosotros celebramos el Día Nacional del Cine por todo esto que les estoy contando. La cinematografía, el cine, es un lenguaje universal y sus contenidos y su calidad depende obviamente de los recursos humanos que lo hagan, pero también de los recursos económicos. Es decir, si aquí tuviéramos en Venezuela suficiente dinero, porque hubiera una industria más grande y se produjera y se comercializara mejor el cine, también podríamos tener muchas salas como esta. En Venezuela ya no existen salas como esta, alternativas, quedan muy pocas. Es decir, de unas 15 que habían en los años 80 y 90, ya queda en Caracas una sala alternativa independiente. Esta nada más, porque las otras es la Cinemateca Nacional. Y una sala independiente privada es el Trasnocho, pero cuyo perfil no es como el nuestro, porque ellos tienen
para subsistir comercialmente que exhibir mucho producto importado y mucho producto comercial que produzca mayor ingreso para mantener la sala. Porque esta sala, así como usted la ven de 60 puestos y que exhibimos prácticamente una película diaria de carácter cultural fundamentalmente, tiene que pagar los impuestos igual que la sala de los centros comerciales. Y los costos operativos son igualitos. Es decir, los costos de mantener esta sala, mantener el aire, mantener la programación, pagar los impuestos, es igual. Solo que los que trabajamos aquí tenemos bien claro nuestro propósito, que es difundir la cultura cinematográfica. Si además de exhibir las películas, aquí hacemos talleres, ¿no? Talleres para niños, talleres para jóvenes y talleres para adultos. Son talleres de guión cinematográfico, de producción, de apreciación cinematográfica, de dirección y de postproducción. Es decir, esa es una contribución que damos a la formación de recursos para el sector. Es decir, en Venezuela hay suficiente formación técnica de gente que se forma en las escuelas que están en Venezuela, pero de gente con mucho talento que aún no habiendo estado en una escuela de cine, pero por ser estudiosos y apreciar sistemáticamente el cine, han aprendido a hacer buen cine. Y han salido muy buenos profesionales. Entre ellos, yo creo que ustedes deben haber oído que la productora de la película Roma, hecha por Alfonso Cuarón en México, que es la más nominada al Oscar, la productora es una venezolana, que yo conocí, por cierto. Yo fui productor también de cine. Yo produje algunas 2 o 3 películas y la conocí en proceso de formación. Es decir, es gente que ha tenido que irse del país porque aquí en Venezuela no hay las condiciones para desarrollarse suficientemente, porque el cine para mantener calidad, para hacer películas de calidad, no solo basta tener talento y dinero, sino que hay que estar activamente haciendo, porque el cine se aprende haciéndolo, básicamente. Es decir, tú puedes ir a una universidad y graduarte y todo lo demás, pero si no haces película, si no tienes el oficio, lo que llaman los norteamericanos el background, o sea, de hacer todos los días y cada día la tecnología se modifica y avanza, si no tienes eso sistemáticamente, muy difícil que la industria pueda consolidarse. Aún así, en Venezuela vamos a ver películas como El Amparo, que es una producción venezolana, hecha con financiamiento nacional y con venezolanos, o sea, con un joven director, con actores, algunos no profesionales, pero tiene la calidad suficiente. Expresa un asunto nacional con una calidad profesional y tecnológica que no tiene nada que envidiar al resto del cine latinoamericano, incluso a cualquier producción europea que uno pueda conocer. Por eso es que celebramos el Día Nacional del Cine. En los años 70 nosotros nos empeñamos en redactar una ley de cine con un panorama sobre el que muchos nos decían, pero ustedes están locos, un país donde no hay cine, donde no se hace cine, cine comercial. O sea, las películas venezolanas no se veían en los cines venezolanos. Hacíamos cortometrajes y a veces se podían exhibir en cineclubes, en otros espacios, pero había un movimiento de gente que demostró que era capaz de hacer, y en esos años, en el año 74, 75 y 76, en esa década, el cine venezolano desplazó de la taquilla a la producción extranjera. Películas del momento producidas en Hollywood y en Italia fueron desplazadas por la asistencia del público venezolano porque se estaba descubriendo, se veía en la pantalla grande, en los centros comerciales, en los cines comerciales, por primera vez con alto calidad profesional. Si aquí hubiera recursos suficientes, recursos de dinero, quiero decir, que ahora lo hay menos porque al no haber tanta exhibición cinematográfica por la crisis que tenemos, la asistencia ha mermado a las salas de cine por los altísimos costos, y al no haber suficiente asistencia a las salas comerciales, baja la contribución al Fondo de Fomento Cinematográfico. Entonces, se han cerrado muchas salas de cine y estamos viviendo ahorita que cuando se hace una película es en gran parte por el esfuerzo de los productores independientes. Porque como ustedes saben, los costos de producción de una película se tasan en dólares. No solo porque el equipo que se compra, que se usa, es adquirido en Estados Unidos, en Europa, en otras partes, sino que ustedes saben que hay una economía dolarizada. Sin embargo, aquí en Venezuela se está produciendo, se está haciendo cine. Y hay un gran esfuerzo de los realizadores independientes. Se vale decir, gente que con sus propios recursos, con sus propios equipos, con actores, gente que participa en la realización de las películas, a veces
sin cobrar su salario, sin cobrar su sueldo, porque lo aportan a la producción. Es decir, un actor que como nuestro amigo Edgar Ramírez, que surgió de aquí, de Venezuela, y puedo decir, Ramírez estuvo en un taller en el que yo participé en el año 82 y él participó como alumno. Él está ahorita colocado, ustedes saben cómo está colocado en Hollywood, ¿no? Pero él comenzó aquí en Venezuela haciendo películas así, y en algunas películas que hizo inicialmente fueron contribuciones, es decir, él no cobraba su salario, sino que su salario lo aportaba a la producción, y después con la expectativa de que lo que produjera la película en taquilla le iba a ser reembolsado su pago. Mucho del trabajo que se hace en Venezuela se hace así, como en esta sala. Esta sala existe porque dos personas prácticamente la mantenemos, es decir, hacemos todo. Yo soy el gerente de la sala, soy el presidente de la institución cultural que la respalda, pero también hago la programación, atiendo la taquilla, atiendo la puerta, doy la charla, hago los talleres, proyecto la película. Si no, no existiera la sala, porque lo que yo tendría que cobrar o cobrar las otras 4 personas que tendrían que trabajar aquí, no existe la posibilidad de que eso sea. Lo que lo sostiene es la convicción nuestra de que hay que hacer esto. Y también el cine nacional es así. Celebramos que existe el cine nacional porque celebramos que hay un gremio de cineastas que fueron aguerridos en los años 70 y contra todo pronóstico lucharon para que se aprobara la ley de cine y para que se pechara la industria norteamericana. Y existe esta sala porque tenemos la convicción de que esto tiene que hacerse. Y debe hacerse esta sala con el perfil que he descrito, pero también que se hagan películas como las que vamos a ver. Entonces, yo no le quito más tiempo, los invito a que vean la película y que también apoyen a este tipo de iniciativas, a esta sala, que todos los días nosotros exhibimos películas de lunes a domingo y estamos haciendo un esfuerzo siempre por pasar una película diaria, exceptuando el caso de estas películas como Rapsodia Bohemia, que forma parte de un ciclo que yo organicé denominado Las Mejores del 2018. Rapsodia Bohemia es la primera película de ese ciclo. Yo le iba a exhibir un solo día y después iba a exhibir las otras, pero cuando lo presenté la primera vez mucha gente me dijo, no, pero manténla más tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo, pero probablemente la próxima semana vamos a pasar las otras películas. Entonces, los invito a que nos apoyen simplemente asistiendo a ver las películas y que cuando hagamos talleres, cuando hagamos cineforo, cuando demos conferencias, nos apoyen. Ya estar presente aquí es un gran apoyo para el cine nacional. Muchas gracias.